les cuento, ¿sí? La próxima ponencia, ¿sí? Es el Gran Film de Uruguay, un proyecto fílmico de valor patrimonial, ¿sí? Presentan Julieta Kelgian, que es profesora de alta dedicación del Departamento de Humanidades y Comunicación de la Universidad Católica del Uruguay, magíster en Comunicación y Cultura por la UCU y candidata al doctorado en Comunicación por la Universidad de Navarra. Se ha especializado en preservación audiovisual en programas de la Filmoteca Española y el Laboratorio de la Cámara Óptica. Ha coordinado proyectos de digitalización, patrimonios nacionales e internacionales. Su campo de investigación es el cine amateur y familiar. Integra el Grupo de Estudios Audiovisuales Gesta y la Mesa Interinstitucional de Patrimonio del Instituto de Cine y el Audiovisual de Uruguay. Es cofundadora del colectivo Cine Casero para la recuperación del patrimonio audiovisual doméstico y amateur en Uruguay. Y Felipe Veloc, es licenciado en Ingeniería Audiovisual por la Universidad Católica del Uruguay, cursando la maestría en Patrimonio Documental en la FIC. Ha realizado cursos de posgrado en Flaxo, Argentina, y ICTV de Cuba, dirigiendo proyectos de ópera prima, largometraje y serie documental, ambos apoyados por el ICAO y Montevideo Socio Audiovisual. Participa del colectivo Cine Casero en sus diversos proyectos de rescate, divulgación y creación en torno al patrimonio audiovisual. Creo que dije todo, no me equivoqué en nada, y si no me dicen que sí, y seguimos igual. ¿Ah? Bien, bueno, bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Aquí. Bueno, buenos días a los colegas de la mesa. Perdón que llegué más tarde, pero estaba en clase, última semana de semestre, así que intentamos hacer todo eso, pero no me quería perder este súper momento. Exacto. Muchas gracias. Lo mismo, saludarlos, agradecerles también por la oportunidad y por la invitación de participar de RIPDASA, de las jornadas de la FIC. Para nosotros es hermoso estar aquí. Muchas gracias especialmente a las organizadoras por la invitación. Bueno, nosotros queremos contar, en realidad es un proyecto, el Gran Film del Uruguay, que está cerrando una primera etapa, pero también queremos, a partir de un proyecto anterior, reflexionar sobre el tema que nos convoca, sobre este proceso de puesta en valor de dos objetos cinematográficos, que a propósito no digo películas, porque una de las cosas que queremos reflexionar es sobre sobre la importancia, o sea, sobre la posibilidad o potencialidad que lo cinematográfico ofrece para el patrimonio más allá de la película. Vimos Exacto. Unos ejemplos preciosos de películas que no existen o no están o quedan vestigios. O existen de manera en la memoria, ¿no? O manera como un bien comunitario en la memoria y no como con un soporte material, lamentablemente. Pero bueno, empezamos contando, y el relato va a ir en torno a la descripción de algunas acciones. Y empezamos contando el antecedente de esta colección, Carlos. Exacto. Decidí empezar con Paysandú, digamos. El proyecto, el caso que vamos a presentar es la colección Carlos Alonso, que es una colección que está alojada en la bóveda de Nitatos de la Cinemateca Uruguaya y pertenece al Archivo Nacional de Imagen y la Palabra del Sodre. Saludamos a Melissa de Parto, su directora que está aquí presente. Nosotros en realidad llegamos hasta esta colección como consecuencia de un proyecto anterior que trabajamos, que fue el de Paysandú Bella y Heroica. Se trata de una película que tuvimos no sé si llamarle casualidad, pero la suerte de hallar o que ella nos encontrase a nosotros. No sabemos bien cómo fue ese proceso, pero en una casa particular de una persona que acumulaba materiales, descubrimos 6 latas de material fílmico en nitrato 35 milímetros y luego de un proceso de investigación y de inspección logramos identificar que se trataba de un material audiovisual llamado Paysandú Bella y Heroica Ciudad del Litoral. Tuvimos la oportunidad de desarrollar una serie de proyectos con un fondo concursable para la cultura en el año 2017. Y también la oportunidad de ir a México y digitalizar la película en la Cineteca Nacional y después desarrollar varias jornadas durante todo el año 2017 en la propia ciudad de Paysandú, como de catalogación colectiva y como llevar de nuevo esa película a su territorio original e interactuar con la propia comunidad sanducera para empezar a investigar y ahondar en esa catalogación de qué era realmente lo que estaba reflejado allí en imágenes. Fue una experiencia súper enriquecedora para todos nosotros y también yo creo como meta información de este material que teníamos. Pudimos recabar muchísimos datos y entre ellos una colaboración muy grande con la que contamos fue la del diario local El Telégrafo, que es de los periódicos más antiguos del interior del Uruguay, que tiene además un trabajo con su archivo súper interesante. Y después desarrollar varias jornadas durante todo el año 2017 en la propia ciudad de Paysandú, como de catalogación colectiva y como llevar de nuevo esa película a su territorio original e interactuar con la propia comunidad sanducera para empezar a investigar y ahondar en esa catalogación de qué era realmente lo que estaba reflejado allí en imágenes. Fue una experiencia súper enriquecedora para como meta información de este material que teníamos.
y la persona responsable, que no me acuerdo el nombre realmente en este momento, nos Andrés brindó varios recortes donde encontró referenciada la existencia de este material que nosotros habíamos encontrado, y en uno de ellos aclaraba la visita de este señor Carlos Alonso como parte de un proyecto más integral que tenía en ese entonces, más o menos en la década del 30, que se llamaba El Gran Film de Uruguay, y que iría como de hacer películas similares a esta que nosotros habíamos hallado sobre Paysandú, de cada uno de los departamentos de nuestro país, que son 19. Y bueno, eso nos motivó a ir en busca de este señor Alonso, del cual sabíamos de la existencia de una colección, más ligada quizás a un título de material de ficción que él realizó en la década del 30 también, que se llama El Pequeño Héroe del Arroyo de Oro, pero sabíamos también que habían otros materiales que pertenecían al Sodre, que están en Cinemateca, referidos a Carlos Alonso, y que casualmente llevaban títulos de departamentos de nuestro país. Entonces, bueno, el link estaba como sobre la mesa, ¿no? Traemos este caso, que lo hemos presentado en otras ocasiones, para comentar cómo a partir de esto que se conoce en la literatura como catalogación colectiva, que se está implementando ya en varias partes con una metodología bastante precisa y demás, nosotros experimentamos un poco el proceso de elaboración de la investigación, que normalmente se hace puertas para adentro en la academia, en proceso, en convivencia con la comunidad, sin saber, con algunas premisas, obviamente, pero sin tener claro hacia dónde íbamos en esta relación. Y en esta relación entra el diario El Telégrafo, en esta relación entran los aportes de los vecinos de Paysandú, en esta relación entran distintos públicos, porque trabajamos con las fuerzas, lo que se llama aquí en Uruguay como las fuerzas vivas de cada ciudad, pero también con una escuela rural que aparecía en la película. Trabajamos con los niños, esos niños que invitamos particularmente a que vinieran con sus abuelos. Hicimos una dinámica a partir de los fotogramas de la película. Todo esto mientras la película todavía no estaba digitalizada. Y esto me parece importante porque el hecho de trabajar con los fotogramas posibilitó que surgiera el conocimiento de la comunidad, estos saberes, estas memorias, estas cosas que estaban en torno en la comunidad, surgieran a partir de los fotogramas, de la foto fija, de los fotogramas que teníamos impresos. Habíamos impreso 500, sí, algo así como 550 fotogramas divididos en carpetas, distribuidos por temas, y eso permitía el trabajo detenido, donde afloraba la memoria, afloraban los relatos que no necesariamente tenían que ver con la película. Fue una película que ni nosotros, investigadores, digamos, o responsables de la investigación, ni la comunidad destinataria había visto todavía. Y eso derivó, bueno, en el resultado de este trabajo, de contactos, y lo marcamos como antecedente en... no es que descubrimos la colección Alonso, esto lo quiero remarcar también porque tiene que ver un poco con el relato de la investigación que hacemos normalmente cuando narramos el trabajo en general, lo digo, no en particular. Tendemos a repetir quizás una idea que no establecía. No es que acá hay, de forma heurística, no hay un descubrimiento de ninguna colección de nada, sino que es la investigación nos posibilita poner en contacto distintas cosas. Entre ellos, bueno, una colección que conocíamos, que se conocía a través de distintos trabajos, antecedentes, algunos académicos, otros del mundo de la producción, la memoria, obviamente, de las instituciones, ¿no? Las personas que estaban enfrente de la ANIP en ese momento. Incluso había habido proyectos previos también como de querer realizar digitalizar un rescate, estos rollos. Exacto. Conocíamos la existencia de estos rollos, pero nunca habíamos hecho ese enlace, nunca había habido esa instancia. La película de Paysandú como tal, todavía tenemos dudas de que exista como película. Lo que nosotros encontramos fue 8 rollos. Le adjudicamos una narrativa para poder comunicarla, aclarando obviamente, ¿no? Todo esto. Cuando se proyecta la película, adelante hay un crédito que dice que esta es una interpretación posible de un orden, no se conocen guiones, no se conocen. Estamos frente a una obra bastante abierta en ese sentido, y por eso creo que posibilitó que surgieran estas cosas. Y que es muy oportuno para lo que estamos discutiendo hoy, ¿no? Y que tenía que ver por esto. Sí. Este era el teaser, pero no sé si se va a poder ver. A ver.
Queremos mostrar un documental en el que está dirigiendo Felipe a propósito del proyecto de recuperación de esta investigación del Gran Film del Uruguay. Lo vamos a dejar por debajo porque por el tiempo no nos va a dar para ver. Bueno, simplemente comentar detalles de la colección para quienes no conozcan la colección Alonso. Exacto. Bueno, finalmente, luego de este antecedente de Paysandú y del link que hicimos con esta colección, buscamos financiación para llevar adelante un proyecto que nos permita conocer a fondo qué era esta colección, porque bueno, si bien había cierta documentación asociada, no era del todo específica en algunos aspectos, no se conocía exactamente su contenido y bueno, y tampoco su estado real actual de conservación. Entonces, gracias a un fondo que se llama MEAP, Archivos Modernos en Peligro, de la Universidad de California, logramos la financiación y gracias a la colaboración de todas las instituciones que están como relacionadas, el Archivo Nacional de Imagen y la Palabra, la Cinemateca Uruguaya, también el LAPA, siempre dándonos su soporte, y la Universidad Católica del Uruguay, logramos desarrollar este proyecto que básicamente lo que hicimos fue una inspección exhaustiva de las 40 latas de material nitrato que componen este fondo. Y bueno, allí llegamos a la certeza de que sí, son estas 40 latas de material nitrato que es silente, o sea, no tiene registro sonoro, que la mayoría son todas en blanco y negro, aunque también descubrimos, por ejemplo, como un hallazgo, que hay varios fragmentos de material en diversas películas que están teñidos o virados con colores, en una búsqueda quizás de los realizadores, y bueno, y pudimos acceder a su contenido también. Empezamos a realizar, como habíamos hecho con Paysandú, un registro fotográfico de varios fotogramas. Tenemos miles de fotografías que hemos obtenido como resultado de esta investigación, y a su vez también hicimos un relevamiento del estado de conservación de esta colección y de sus deterioros, que bueno, que son variopintos. Y son latas, la colección es de la década del 30, o sea que están próximas a cumplir 100 años, y entonces bueno, en esos 100 años han ido acumulando diversidad de deterioros, ¿no? Claro. El proyecto Alonso, quiero aclarar que esta beca nos permitía, o nos propusimos con esta beca, por los recursos materiales que teníamos y por el estado de la colección que intuíamos que íbamos a encontrar, permitía solamente la inspección física de los materiales. Nunca se planteó la digitalización, sabiendo además que este proyecto podía tener una segunda etapa. Quiero decir con esto que el fondo era escaso para poder hacer, no podía cubrir una digitalización en términos económicos, pero además también con la experiencia Paysandú veíamos que ya conocer el contenido de la imagen fija nos iba a posibilitar quizás hacer otras valoraciones para hacer aún más eficiente el proceso de digitalización. El objetivo principal, pero sin embargo seguimos diciendo que el objetivo principal del proyecto era la puesta en valor, ¿no? Que parece todavía mucho más ambicioso. Esa puesta en valor consideramos que se podía conseguir el conocimiento profundo de la colección y la realización de esta fotografía detallada y completa del fondo. Ese era el objetivo. Específicamente nos propusimos esa puesta en valor a través de la definición del estado físico de la colección, que lo hicimos a través de un reporte de conservación, el cual que quedó elaborado como en forma de protocolo. Que está accesible, ¿no? Todos los materiales, tanto las fotografías como todos estos materiales que surgieron de la investigación, están accesibles en el Internet, ¿no? En el repositorio de la beca. Y que además, esta es otra cosa importante dentro de los objetivos, que creíamos, y desde el principio, y esto no es que creíamos nosotros, Cine Casero o el Grupo de Trabajo de la Universidad Católica, lo creemos en la comunidad de preservación que estamos trabajando desde hace más de 10 años, creemos que hay tanto por hacer desde la elaboración de protocolos ya es un aporte. Entonces, aunque no aporte directamente al objetivo de la puesta en valor de esta colección, aunque no se vea tan directo el enlace con esta puesta en valor, sí aporta a la comunidad de preservación. Es decir, estos protocolos son un resultado del proyecto. Creíamos que la posibilidad de poner en valor una colección está muy atada a la identificación de los valores de la colección. Los valores de la colección
pueden ser estéticos, técnicos o temáticos. Y conocer el contenido es muy difícil si no tenemos una digitalización, es algo que relegamos un poco, pero pudimos aproximarnos al contenido a través de las capturas de foto fija, de los fotogramas, pero conocer los valores técnicos de la colección sí es un resultado viable, fue un resultado viable, es un resultado viable, porque nos permite, por ejemplo, evaluar la fotografía y los procesos técnicos que se utilizaron para la elaboración de estos registros. Recién Felipe comentó, se repuso la información acerca del color en la colección, una información que se había perdido con la transferencia video con la que se cuenta de la colección. Desde los años 80, toda la colección fue transferida primero a acetato. Ahí no hicimos la inspección de acetato, desconocemos si los colores fueron mantenidos o no, pero en la transferencia video SD en su momento y luego a DVD a partir de la colección del transfer video se perdió la información de color. Y, sí, fue como un hallazgo de eso, sí, digamos, volver a ver ese color. En realidad eso no estaba registrado en ninguna otra documentación que conociéramos o que releváramos y que al final nos da, bueno, la utilización de técnicas específicas de coloración, ya sean narrativas con uso narrativo o con uso estético fotográfico limitado, era un valor de la colección que podíamos dar a conocer. En cuanto a lo metodológico, mencioné lo de la elaboración de protocolos. Protocolos consensuados que pudieran ser replicables, que creemos son replicables sin duda para colecciones de nitrato y para colecciones similares también podrían funcionar y que están disponibles en este momento todavía solamente y por un tiempo más en la página de... Después les vamos a dejar el enlace al final del programa que financió este proyecto, pero que ya están disponibles en la biblioteca de la ANIP, del Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra, tanto las fotos resultantes, este fondo de fotos, como sí, el protocolo y también el informe final que elaboramos como resultado del proyecto. Por ahora se puede consultar en el sitio nomás. En algún momento evaluaremos por cuestiones también de derechos, permisos y demás de las imágenes, si se pueden publicar y dejar libremente. Otro objetivo concomitante que tiene que ver con esto de la puesta en valor es, vamos a ir pasando información sobre la colección, un poco para trabajar en 2 vías, y es el fortalecimiento de los recursos profesionales, no solamente de cine casero, del grupo que trabajó directamente en la inspección, sino de como les decía, la comunidad en torno a esto. Concretamente, quiero marcar solamente algunas cuestiones muy específicas. Hay 2 maestrías en curso, bueno, una finalizada y otra en curso, pronta a finalizar, que es la de Felipe, aquí en el programa de Patrimonio Documental, pero que están en torno a esto. O sea, quiero decir cómo esto también nutre otras formaciones específicas. También fortalecimiento de recursos profesionales en torno a la producción o la realización cinematográfica. Recién veíamos el teaser de un documental que esperemos que podamos ver pronto, que recibió el fomento de los fondos públicos de Uruguay, del Instituto de Cine, para la realización de la película. Y otra maestría en conservación de fílmica, archivo fílmico, en la Escuela Elías Querejeta de Donostia, San Sebastián. También como otro objetivo que queríamos plantearnos era como el de promover el uso de estas fuentes audiovisuales por fuera de nuestra área, sino hacia otras áreas, expandir que estas imágenes puedan nutrir otras áreas del conocimiento, otras áreas de investigación, como pueden ser la historia, los estudios del cine, la antropología, la sociología. Si vemos las imágenes, que acá ahora vienen, hay visualmente información que seguramente puede aportar en investigaciones en diversas áreas de estudio, no solo en la preservación fílmica, ¿no? Y bueno, ese fue también como otro objetivo, otro valor que queríamos destacar junto con este objetivo de ofrecer o promover el uso de fuentes audiovisuales en la investigación, es que también creemos que podemos aportar a la comunidad académica, a otras disciplinas, con información que normalmente no solemos
compartir o no solemos contar. Por ejemplo, para los historiadores e historiadoras, la información técnica no necesariamente estuvo siempre disponible sobre la realización, sobre el estado de conservación de una colección, algo que les permitiría, por ejemplo, reconstruir la historia archivística de una colección. No necesariamente, hasta hace muy poco, digamos, estábamos hablando de, recién hablaba de 10 años, pero podemos incluso bajar esas concretamente hasta que no se empezaron a difundir publicaciones locales que atienden a la información técnica. Los historiadores y las historiadoras por lo general no contaban con esta información o no integraban esta información a sus investigaciones. Los estudios del cine, lógicamente, se ven enriquecidos porque cuanta más información disponible sobre la producción cinematográfica nacional, bueno, cambia nuestra visión de los estudios de cine. Acá estamos hablando de unas películas de tipo documental que no entran exactamente en la categoría de lo documental tal y como los estudios del cine lo manejan, sino que están a la mitad entre el informativo y la realización documental, en una aproximación que es un tema para abrir y para, ojalá que para alguien aquí o no sé, sí, pueda tomar el tema, que se vincula con un fenómeno que sí fue descrito en Brasil, en los estudios de cine en Brasil por María Rita Galbao, que se llama el cinema de Cavação, un cine que apunta a que se dio específicamente por los realizadores, por los profesionales de la industria cinematográfica de las metrópolis, que en los momentos entre película y película, estamos hablando de obra de ficción por lo general en la época, en la década del 30 y hasta los 40, se dedicaban a hacer este cine de tipo comercial o auspiciado corporativamente por los gobiernos locales, por los comerciantes de la zona, y que además informaban sobre esta idea del progreso, de la modernidad de las ciudades del interior específicamente de los países. En Brasil conectamos con Jacarezinho, una película hermana de esta película, que no es una excepción, esto es lo que quiero marcar. Es posible que aquí esto sea la punta del iceberg, digamos, en el tema, digamos. Es posible que sea un movimiento de producción que todavía queda por investigar o profundizar más y que puede aportar una variedad, sobre todo a los estudios de lo informativo en el cine, que ya están desarrollados por Antonio Pereira. 5 minutitos nos quedan. Bien. Seguimos con los objetivos. Y por último, el tema que está siempre en las investigaciones nuestras, que es reposicionar el tema del patrimonio en la agenda pública, ¿no? En todas las investigaciones, creo. Somos comunicadores, algunos con formación en comunicación y otros a prepose. Nos hemos vuelto especialistas en reposicionar constantemente el tema en la agenda, porque el tema sale de las agendas públicas, sale de las prioridades presupuestales, y allí volvemos otra vez a reposicionar el tema. Estas actividades de difusión, además de que las entendemos necesarias y fundamentales para comunicar las investigaciones, también tienen este efecto de siempre están atadas a lo que la prensa puede hacer por reposicionar el tema. Y esto no solamente para pelear espacios en los presupuestos, sino para también sensibilizar a la comunidad, devolviéndole también las imágenes que le son propias, fortaleciendo la iconosfera local a partir de producción local y, como vimos en este caso, con una mirada que creemos bastante inédita de los departamentos. Hay un mapa por ahí en una de las diapositivas, de los departamentos que se conserva material. No hay ninguna mirada central, digamos, desde Montevideo, ¿no? Ya desde la figura de Alonso, que trabajaba desde 33, y que esta colección se concibió desde el interior, desde el interior en el departamento de 33, atada un poco a la obra de ficción del Pequeño Héroe, pero luego se expande a todo el territorio, ¿no? En una modalidad también muy interesante para investigar, que está por investigar, que es la de la proyección itinerante del Pequeño Héroe del Arroyo del Oro, donde Alonso iba a proyectar por distintas zonas la película y aprovechaba para hacer el rodaje de estas imágenes que acabamos de ver. Entonces, en esta dinámica es que me parece que hay un campo riquísimo para volviendo al tema de reposicionar en la agenda pública, entonces llamar la atención, sensibilizar
tanto a los decisores de los presupuestos, pero también a la comunidad para crecer en autonomía, en riqueza de nuestra iconosfera. Capaz que ya ahí avanzamos vamos porque cerrando, es decir, quedaban la pregunta que queríamos dejar abierta, no sé si vamos a tener una instancia de intercambio luego, pero la pregunta que queríamos dejar abierta sobre la reflexión que nos deja la valoración patrimonial del cine como bien común en este caso, es que cuando hablamos de puesta en valor, que reconocemos esto de revestir valores al objeto cinematográfico, de valores técnicos, estéticos y temáticos a los objetos que conservamos en los archivos o fuera de ellos, nos surgen dos preguntas que ojalá disparen el pensamiento o no sé, la reflexión si hay un momento de intercambio después. ¿Los valores están en la comunidad o están en los objetos? Esto es lo primero que nos podemos plantear, o en ambos, ¿no? O sea, es lo primero. Sí. Y también pensar en la puesta en valor como una actividad continua que resignifica el valor del objeto, cinematográfico en este caso, con el paso del tiempo, y no siempre en un sentido evolutivo. En tanto que relativa, entendemos que esta forma de trabajo va a convivir con otras prácticas de la academia para investigar, por ejemplo, la identificación de valores permanentes y trascendentes como los valores históricos, artísticos o informativos. El trabajo con la comunidad nos puede aportar otros valores que complementan la actividad de la academia. En relación con los estudios de cine en particular, creemos que estos valores también pueden provocar, y están provocando de hecho, un cambio en la percepción de nuestro pasado cinematográfico, específicamente en Uruguay, y sobre todo esto que tiene que ver con la mirada descentralizada, al estar trabajando sobre una colección que no pasó por Uruguay y no hay ningún reporte de que haya pasado, digamos, por Uruguay por ahora, ¿no? Por Montevideo. Solo una función. Encontramos un registro. Ese Furcio. Exacto. No, solo hay como un solo registro de una única función en el que Alonso la habría proyectado. No sabemos tampoco, es algo para profundizar, qué específicamente proyectó, porque claramente no pudo haber proyectado todo el material, pero como una selección quizás bajo el nombre de Mi Madre Patria, en una única función en Montevideo en el año 38. Ese es el único registro montevideano. Después sí, es totalmente territorial, e incluso hay registros de la frontera, al lado de Brasilero también, como que se proyectó parte de la colección en Yaguarón y en Santana del Libramento. Sí. Bueno, aquí fuimos pasando algunas diapositivas, capaz muy rápido, pero que dejan constancia un poco de estas miles de fotos que obtuvimos como resultado, sobre todo con el foco puesto en algunos deterioros o en algunos casos particulares como los del color. Y bueno, la última. Para que puedan ver al final la de la mía. Ahí está. Ahí está, con estas palabras claves pueden encontrar el informe, los protocolos y ver más en detalle. Y bueno, también, sí, muchísimas gracias porque nos pasamos de tiempo.